Damos, Señor, aleluya. Bendecimos, Señor, tu santo y divino nombre. Vamos a seguir con esta clase del tabernáculo y en este día, por la gracia del Señor, estaremos hablando sobre el altar de bronce y algo más sobre la fuente de bronce también. Gloria al Señor, y para eso vamos a buscar la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 27. Le vamos a dar lectura del 1 al 8. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a empezar con el altar de bronce. Éxodo 27, del 1 al 8. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Hará también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos los utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Gloria al Señor. Y nosotros vemos esta palabra, lo harás de la manera, en la forma en que se te fue mostrado en el monte. Y decimos el nombre del Señor. Eso es tan importante, que nosotros hagamos las cosas de Dios y las hagamos bajo su dirección. El Espíritu Santo de Dios sigue siendo quien dirige la iglesia. Amén. Nosotros como líderes debemos siempre de buscar la dirección de Dios en todo lo que vayamos a hacer. Bendecimos el nombre del Señor. Es muy importante, porque la iglesia primitiva se dejaba regir por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios hablaba. El Espíritu Santo de Dios habla. Si nosotros estamos en comunión con Él, Él nos habla. Habla a través de las Sagradas Escrituras, habla a través de sueños, habla a través de visiones, habla a nuestro espíritu. Bendecimos el nombre del Señor. Y aquí Dios le dio dirección a Moisés específicamente sobre el altar de bronce. El altar de bronce es también conocido como el altar del holocausto. Amén. Se usaba para el sacrificio de animales a fin de hacer expiación, cubrir el pecado y proporcionar el perdón. Bendecimos el nombre del Señor. Se ponía la sangre del animal expiatorio sobre los cuernos del altar y se la derramaba en su base. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Aquí hay una tipología el altar de bronce. Es simbolismo de la cruz, del sacrificio de la cruz. Amén. Eso muchos de nosotros ya lo sabemos. Pero este altar de bronce fue hecho de madera de acacia y era hueco, con rejillas. Tenía una rejilla en el medio, era hueco, y tenía una rejilla arriba donde ponían ellos el holocausto cuando lo sacrificaban y querían hacer la ofrenda a Dios, ya sea una ofrenda de holocausto, que era un sacrificio completo donde se quemaba en totalidad el holocausto. Amén. Amén. Tenía 4 anillos, igual que las otras piezas, en cada esquina para que pueda ser llevado. Obviamente que este era un altar también movible, y era la pieza posiblemente más grande que había. Y estaba a la misma puerta del tabernáculo, ¿ok? En el campamento. Estaba ahí a la misma entrada del campamento. Esta entrada obviamente también tenía estos colores, que era el azul, el púrpura, el carmesí y el lino, ¿okay? Que nos recuerdan a la realeza, nos recuerdan a nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta misma puerta por donde ellos entraban para hacer el sacrificio se llamaba el camino. Nosotros sabemos que en la iglesia primitiva el cristianismo se llamaba primeramente, era el camino, no era una religión, era una forma de vida. Ellos se llamaban el camino. Luego en Antioquía la iglesia empezó a llamarse, por primera vez se empezaron ellos a llamar cristianos. Pero sabemos que primeramente ellos se llamaban como el camino.
que inclusive ellos pensaban como que esta forma de adorar a Dios y de Jesucristo era como que si fuera una secta, ¿no? Lo trataban a ellos como si fuese una secta. Bendecimos el nombre del Señor. Tras cruzar la puerta del atrio llamada el camino, era la primera pieza que encontrábamos, que nosotros no encontrábamos. El pueblo de Israel, cuando venía a hacer sus sacrificios, tenían que presentarse primeramente al frente del altar del holocausto. Si nosotros buscamos 1 Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el único mediador. Entonces el altar del holocausto vendría a ofrecer como esta clase como de mediación. Era el lugar en donde Dios venía a juntarse con el pecador. El pecador tenía que venir a presentar su ofrenda y tenía que presentar, si era un cordero o cualquier ser animal, tenía que ser sin tacha. Tenía que presentar lo mejor que él tenía para que fuese aceptable delante de Dios. Nosotros vemos en el caso de Caín y de Abel, que Abel le ofreció el mejor que tenía en su ganado y la ofrenda de Abel fue aceptada. Mas si nosotros vemos en el libro del Génesis que la ofrenda de Caín no fue aceptada. Caín presentó algo de la tierra, ¿no? Presentó frutos y presentó granos, presentó cosas que eran de la tierra. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. La razón por la cual Dios posiblemente no haya aceptado la ofrenda de Caín no era porque le había presentado un sacrificio de la tierra, sino que su corazón no estaba en eso. Había un corazón como que no quería darle a Dios lo mejor. Nosotros cuando vamos a hacer algo para Dios tenemos que darle a Dios lo mejor. Dios no es cualquier cosa. Lamentablemente la iglesia está acostumbrada, muchas de las iglesias están acostumbrando a esto. Nosotros presentamos, cuando le vamos a presentar a Dios una ofrenda, queremos hacer lo mejor para Dios. El mejor instrumento, lo mejor instrumento para Dios. La mejor música, todo lo mejor para Él, con excelencia, ¿no? Al igual que nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que venir al altar del holocausto. Nosotros tenemos que presentar nuestra amargura, nuestra falta de perdón, el odio, todas estas cosas que no son de una persona cristiana, deben de venir al altar del holocausto. Las personas cuando querían cubrir su pecado y entablar su relación con Dios, tenían que presentar su ofrenda y tenían que presentar su sacrificio. Obviamente nosotros sabemos que una vez al año era donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por el pecado del pueblo de Israel. Pero aquellas personas que venían por X motivo, X razón, querían presentar una ofrenda a Dios y un sacrificio, tenían que darle a Dios lo mejor. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces en el altar de bronce, este era el primer lugar, estaba en la entrada y era la primera pieza que nosotros encontramos en el tabernáculo, era el altar de bronce, que simboliza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Era la primera pieza que estaba en el atrio, era la que más se usaba, que usaban los sacerdotes, porque la única persona que podían hacer sacrificio dentro de los atrios eran los sacerdotes, los levitas. Y obviamente encontramos que el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al lugar santísimo. Si se dan cuenta, hay una separación, todavía hay una separación. Las personas venían y presentaban su sacrificio a Dios, pero todavía hay una separación. Hay una separación porque estaba todavía la fuente, estaba la fuente de bronce. La fuente de bronce era solamente usada ¿por quién? Por los sacerdotes. Ellos, antes de ellos iniciar cualquier sacrificio y antes de ellos iniciar todo lo que ellos iban a hacer dentro de los atrios, tenían que lavarse las manos y lavarse los pies. Ellos utilizaban la fuente de bronce, entonces luego ellos venían al altar del holocausto para presentar estas ofrendas y estos sacrificios para el Señor. Amén. Y nosotros sabemos que el altar del holocausto era el lugar de arrepentimiento. Representaba, podríamos decir, como el comienzo de una nueva vida, pues, como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva. Yo ofendí a Dios por X motivo, ofendí al hermano y quiero presentar una ofrenda a Dios, entonces yo venía y presentaba mi sacrificio a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y
hay diferentes clases de sacrificios que yo no voy a entrar con detalle con cada uno de ellos ahora en este momento, pero hay diferentes clases de sacrificios, porque por ejemplo estaba el holocausto. Este sacrificio representaba la plena dedicación y entrega a Dios. El animal, el mejor de la manada, cargaba los pecados del adorador y moría en su lugar. Una vez que la sangre era rociada sobre el altar, se hacía arder sobre el animal, sobre el altar. Ninguna parte se cocinaba para comer. El holocausto era una ofrenda quemada totalmente, ¿no? Ellos echaban la sangre sobre los 4 cuernos. Acuérdense que este altar tenía 4 cuernos. Y el cuerno representa ¿qué? Es poder, es el poder de Dios. Ese poder, podemos decir que sería más bien como el poder que tiene Dios para perdonar. El poder que hay en la misericordia de Dios. Porque lo que nosotros vemos en estos sacrificios, aunque hay mucha sangre que está siendo derramada, donde animales inocentes que no tienen que ver nada con los pecados que yo he cometido, ellos tenían que venir y morir por mi causa, ¿no? Bendecimos el nombre del Señor. Entonces estaba el holocausto, estaba la ofrenda de oblación, que es la de cereal. Esta se encuentra en Levítico capítulo 2. Esta ofrenda era entregada a Dios en gratitud. La gente traía flor de harina, tortas, hojaldres sin levadura, granos tostados a los sacerdotes. Ellos quemaban un puñado simbólico ante el altar, podían consumir el resto y no exigía ninguna gran ceremonia. Pero más sin embargo era también una clase de ofrenda. Estaba también la ofrenda de paz, que era un sacrificio como para restaurar la comunión. Esta ofrenda simbolizaba la comunión y la paz por medio de la sangre derramada, luego de que la carne fuera ceremonialmente mecida ante el cielo y daba a los sacerdotes, los adoradores y sus invitados podían participar del banquete con una comida con Dios. O sea que habían diferentes clases de sacrificios que ellos hacían aquí en el altar del holocausto. ¿Okay? El altar estaba hecho de madera de acacia, y la madera de acacia nosotros hablamos que representaba la humanidad de Cristo. ¿Okay? El bronce simboliza juicio. ¿Okay? So, nosotros sabemos, por ejemplo, que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado por nuestro pecado, por el juicio de Dios. La ira de Dios cayó sobre él, porque él estaba asumiendo el pecado de cada uno de nosotros. El juicio que nos tocaba a nosotros por nuestro pecado lo llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tremendísimo. ¿Ok? Nosotros leemos en 1 de Juan 1:1. Vamos a buscar la 1 de Juan 1:1. Gloria al Señor. 1 de Juan. Dice, 1 de Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces habla que esta luz verdadera se hizo carne, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios tomó forma de hombre, ¿ok? Entonces el bronce representa el juicio divino. En la iglesia de Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis, si no me equivoco, capítulo 2, donde habla el mensaje hacia Tiatira, el Señor se presenta como aquel que tiene los pies del bronce bruñido. ¿Por qué? Porque Él iba a dictar un juicio sobre esta iglesia que obviamente se había alejado de sus preceptos y de sus caminos. Cada vez que usted ve que Dios se presenta con bronce bruñido, es cosa de juicio. O sea, es que nosotros vemos que en el altar del holocausto el juicio de Dios podía haber caído sobre las personas que no ofreciesen los sacrificios a Dios como Él lo demandaba. Si nosotros vemos, por ejemplo, y no pasó en el altar del holocausto, pero pasó en el lugar santísimo, cuando Zacarías, el ángel le dio la nueva de que él iba a tener un hijo con su esposa, con Elizabeth, ¿no? Él no le creyó. ¿Y qué pasó con Zacarías? Quedó mudo. ¿Por qué? Por la incredulidad y por no creer en lo que Dios había dicho a través del ángel.
Entonces nosotros vemos que el altar del holocausto es el lugar de sacrificio, es un lugar de muerte, es un lugar donde almas inocentes van a morir no, por estos animales inofensivos, iban a morir por la causa de nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo se le imputó nuestro pecado. En Él no había pecado, Él era inocente. Dice la Biblia que Él fue como un cordero inmolado, ¿ok? Fue como oveja al matadero. Vamos a buscar Isaías capítulo 53, gloria al Señor, así lo leemos mejor. Isaías 53 dice: 53:3, y vamos a seguir hacia adelante. Dice: despreciado, Isaías 53:3 en adelante, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. ¿Qué estaba logrando el Señor? El sacrificio de la cruz en ningún momento es una derrota, es victoria, es una tremenda victoria. Dice en el libro de Colosenses que Él triunfó sobre los principados y las potestades, y la desnudó públicamente, venciéndola en la cruz del Calvario, y anuló el acta de decreto que se había contrario en contra nuestra. Acuérdense que en el día de la expiación, cuando ellos hacían el sacrificio, esa sangre que ellos sacrificaban en el altar del holocausto, como esa sangre también tenía que ser derramada sobre el altar del incienso también. En el altar del incienso, en los 4 cuernos también se derramaba sangre, y entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre ¿sobre qué? Sobre el arca sobre el propiciatorio, porque ahí estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná que cayó del cielo. Esto simbolizaba, ya era que el Señor estaba cubriendo los pecados de toda la humanidad, del pueblo de Israel, ¿no? Y estaba perdonando sus pecados, lo estaba cubriendo más bien. ¿Ok? Entonces, esta expiación en Cristo Jesús fue hecha. Dios cumplió todos los requisitos que Él mismo demandaba con respecto al pecado. La ira de Dios. Usted se pregunta, por ejemplo, nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por este pecado. El pecado de la homosexualidad, vamos a ser sinceros, Dios lo destruyó. Mas sin embargo, nosotros vemos hoy en día que esto está vivito y coleando, y nadie, y prácticamente como que la ira... Está la gente orgullosa de eso. Correcto, pero nosotros vemos que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue que Él satisfizo la ira de Dios. Entonces, que estaba viviendo bajo una dispensación, es la dispensación de la gracia. Mientras esté esa gracia ahí vigente, nosotros no somos quienes para mandar a nadie para el infierno. Eso le toca al Señor. Ahora, nosotros sabemos que pecado es pecado, y no podemos tapar el sol con la mano y decir, no, eso está bien delante de Dios. No, eso no está bien. Pero nosotros no somos quienes para mandar a nadie para el infierno, ni juzgar a nadie tampoco. Porque cada uno, dice la Biblia, que todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tiene que cada pecador tiene que presentarse al altar del holocausto, tiene que presentarse ante la cruz del Calvario para yo presentar mis pecados. Es lo mío, yo tengo que darle cuenta a Dios por mis pecados. Cada uno de nosotros tiene que darle a Dios cuenta por sus pecados. Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Por qué tú le miras la paja al ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en tu ojo? Antes bien, mira la viga que hay en tu ojo, y luego tú podrás quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, que hay cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros lidiamos con las personas y con el ser humano, porque después de todo el amor cubrirá todas las faltas. Multitud de pecados. Y nosotros lo vemos en el altar del holocausto, estamos viendo la misericordia y el amor de Dios, porque Dios solamente se le presentaba al lugar, al sumo sacerdote en el lugar santísimo, pero aquí en el altar del holocausto Dios viene a encontrarse con el pecador. Dios viene ahora a introducir al pecador hacia el lugar santísimo. Esto lo vemos nosotros en el tabernáculo. Obviamente ya con Cristo nosotros no tenemos que pasar tenemos sí que pasar por el altar del holocausto, porque tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a nuestra forma de vida pecaminosa que teníamos, que heredamos a nuestros padres, a la idolatría.
Todas estas cosas que son aberrantes para Dios, la desobediencia, la rebeldía, todas esas cosas que a Dios no le agrada, tienen que morir en el altar del holocausto para luego nosotros poder introducirnos. Pero Cristo cumplió todo esto para nosotros. Porque para hacer un sacrificio en el altar de bronce, hacía falta ¿qué? Un sacerdote. Y hacía falta también ¿qué? Hacía también un cordero o un cabro. Hacía falta algo de esto para poder nosotros sacrificarlo. Pero ¿quién era el sacerdote que le iba a hacer esto por nosotros? Esto fue Jesucristo. Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote. Él fue el cordero. Él es también el intermediario entre Dios y los hombres. Él lo es todo. Él cumplió todos estos requisitos. Nosotros, gloria al Señor. Entonces dice, el bronce representa el juicio divino. Ok, era hecho de 5 codos de ancho, 5 codos de largo. Era un cajón con 4 cuernos arriba, pero bastante amplio y bastante grande, hecho de madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo, y cubierto de bronce, que representa ¿qué? El juicio de Dios. Tremendo. Porque nosotros vemos que en el atrio el material que abunda ahora es el bronce. El bronce es reposado sobre ¿qué? Sobre basas de plata. Entonces la plata representa ¿qué? Es la redención. Si nosotros leemos la Biblia, cuando iban a vender cuando Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo 30 monedas de plata, y lo vemos en el Antiguo Testamento, donde la plata, las personas están comprando como redimiendo algo y están pagando con plata. ¿Ok? Cuando Dios iba a empezar el conteo, el censo, que iban a empezar, cada uno tenía que dar la misma cantidad. Todo esto, nosotros vemos en cada uno de estos materiales. Estamos viendo nosotros la divinidad. Por ejemplo, en el oro vemos la divinidad, vemos la deidad de Cristo y vemos su realeza en el oro. En la plata vemos ¿qué? La redención. La madera de acacia en el tabernáculo, en la tienda, todas esas maderas que estaban cubiertas de acacia reposaban sobre bases de plata. Porque la plata es la redención. Está la tierra, lo divino, y está lo terrenal. Unido ¿por qué? Bajo la redención. La madera de acacia cubierta con oro sobre una base de plata, la plata reposando sobre la tierra. Estamos hablando de donde la humanidad se junta con lo divino. ¿Por qué? Por medio de la redención. Porque la plata representa redención. Entonces nosotros vemos en el tabernáculo todos los colores. El lino, que es blanco, el lino, el rojo, el púrpura. Todos estos colores representan ¿qué? El cielo, representan la divinidad, representan la deidad y la realeza de Cristo. La vestimenta del sumo sacerdote, los mismos colores que tenía el tabernáculo. Entonces, que Dios no hace las cosas solamente por hacerlas. Nosotros a veces hacemos las cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer, y hacemos nuestros planes, pero Dios es totalmente diferente. Nosotros tenemos que aprender de Dios. Hacer las cosas meticulosamente, con detalle para Dios, hacerlo para que Dios sea glorificado. Amén. Porque el Señor Jesucristo dijo, no es en este monte ni en el otro monte, sino es ahora en espíritu y en verdad. Amén. Gloria al Señor. Los cuernos sobre el altar representan ¿qué? La fuerza, el poder, y eran rociados con sangre del sacrificio. Los cuernos, al igual que los cuernos del altar del incienso, también eran rociados con sangre. El altar de bronce es un acto de la gracia divina mostrada hacia el mundo entero, hacia los 4 puntos de la tierra, hacia el norte, al sur, al este y al oeste. Estaba la misericordia de Dios siendo extendida hacia ¿quién? Hacia la humanidad. Bendecimos el nombre del Señor. El hombre, por su propia fuerza y su propio sacrificio, nunca podría ser partícipe del lugar santísimo. Nosotros bajo nuestra propia fuerza no podemos restaurar nuestra comunión con Dios. Amén. Porque nosotros bajo nuestros propios actos, o como bajo mi propio acto de justicia, yo no puedo agradarle a Dios. Nosotros le agradamos a Dios. Dios le bendiga, hermano. Estamos tratando el capítulo 27 de Éxodo, hablando del altar de bronce. 27 de Éxodo, capítulo 1.
Entonces nosotros bajo nuestra propia justicia no le hemos agradado a Dios. Le agradamos a Dios porque nosotros creímos por la fe que el sacrificio de la cruz es suficiente para perdonar nuestros pecados. Ya yo no necesito que venga un sacerdote a decirme a mí, ora 3 Padre Nuestro, 3 Ave María, para yo perdonarte los pecados. Porque ya eso lo hizo Cristo por mí. Jesucristo ahora está intercediendo en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial. Él intercede por nosotros, por aquellos que han creído en Él. Él dice, yo ruego, no ruego por el mundo, sino más bien ruego por ellos, por lo que han creído en mí. El sacrificio de la cruz, Dios lo hizo para todo el mundo, pero no todo el mundo lo quiere. Entonces el que se ha apropiado de ese sacrificio tiene un gran beneficio, que tenemos nosotros ahora un intermediario y tenemos un sumo sacerdote quien aboga nuestra causa. No es lo mismo yo pensar que bajo mis propios actos yo voy a agradarle a Dios haciendo obras de caridad, y las obras de caridad son buenas, pero mi obra de caridad, por más cosas buenas que yo haga, todo lo que yo haga, eso es trapo de inmundicia, como dice Isaías. A Dios le agrada cuando nosotros creemos en su Hijo y le obedecemos a Él y seguimos sus caminos y buscamos de Él. Ese es el sacrificio que Cristo hizo. Ese sacrificio fue total, fue completo. A eso no hay que agregarle nada. No hay que agregarle nada. Esa victoria fue una victoria completa. Lamentablemente muchas de las iglesias, después de la gran victoria de la cruz, nos quieren llevar nuevamente a nosotros a la esclavitud de la religión y al legalismo, cuando ya Dios nos sacó a nosotros de eso, de la religiosidad y del legalismo. Ahora nosotros somos salvos por fe en el sacrificio de la cruz, y nosotros por la fe recibimos el Espíritu Santo de Dios. Ahí no hay control. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros leamos la Biblia y nos instruyamos en la Sagrada Escritura, aprendamos sobre lo que ella dice y lo que ella habla, para que nadie nos engañe a nosotros. Porque dentro de la religión, y nosotros lo vemos que casi siempre cuando la gente quiere entrar en cierta clase de manipulación dentro de las iglesias, se van al Antiguo Testamento, porque allí es donde pueden manipular y pueden controlar. En el Nuevo Testamento ya Cristo me hizo libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí no habla el apóstol Pablo que ya Jesucristo triunfó sobre los principados y las potestades, y teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, quien estaba también identificado con nuestras propias debilidades. Entonces ya con esta sangre de este Cristo, de este Cordero inmolado, ¿quién te puede acusar? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Nadie puede acusarnos a nosotros, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que está ahí mismito a la derecha del Padre, abogando nuestra causa. ¿Quién puede acusarnos? ¿Quién nos puede señalar a nosotros? Nosotros tenemos que vivir bajo esa libertad de que ya Cristo a mí me hizo libre, y vivir contento y gozoso, porque en el cristianismo debe haber gozo, debe haber libertad, debe haber liberación. Dios no nos hizo a nosotros para que nosotros fuésemos sin vida. Cuando nosotros entramos en el altar del holocausto, ahí muere la vida vieja. Ahí todavía, mira, muchos de nosotros todavía tenemos que ir al altar del holocausto y llevar cosas que todavía nosotros estamos lidiando con ellas. Ir a ese altar del holocausto, y deben de ser muertas en ese altar del holocausto. Ahí no puede haber ya el yo. Porque nosotros, miren, el sacerdote se lavaba en la fuente de bronce, lavaba sus manos, lavaba sus pies, para él poder participar y luego hacer los sacrificios. Ahora, después que él hacía todos esos sacrificios, luego tenía que volver a lavarse las manos y lavarse los pies para poder ingresar a la tienda. O sea, es que eran un ritual que ellos no podían fallar a eso. No podían fallar, y tenían que hacerlo con reverencia ante Dios, porque el sumo sacerdote que entraba a ese lugar santísimo y no estaba bien para con Dios, podía morir dentro. Y el Señor decía, mira, lávense las manos, lávense los pies, o sea, en otras palabras, límpiese, purifíquese, para que no mueran. Porque estamos lidiando con quién. Estamos lidiando con la santidad de Dios. Las cosas de Dios son buenas, son hermosas, también son peligrosas.
El temor a Dios va a regresar a los altares. ¿Qué no están haciendo en los altares? Usted observe la televisión, observe YouTube, y usted se va a dar cuenta de la clase de las atrocidades que la gente se inventan y hacen porque quieren ganar un montón de números de gente que lo estén viéndose a ellos para adquirir dinero. Y hacen unas actividades proféticas. Nosotros nunca hemos visto esto donde cobraban tanto dinero para tú entrar a ver supuestamente una situación profética. De cuando nosotros vimos en la Biblia que llegaba el apóstol Pablo y estas personas que estaban profetizando, cobrando por la cantidad de personas que entraban. Nosotros no podemos utilizar el Espíritu Santo de Dios para ganancia deshonesta. Amén. Es la realidad, diga hermano. Jesucristo nunca cobró un chava cuando él... No cobró, pero cobran. Y te ponen en la lista de los VIP, de los escogidos. Yo prefiero leer mi Biblia. Yo me quedo así simple, como yo estoy tranquilo. Que uno está inventando muchas cosas medias raras. Y cuando tú vienes a ver, en vez de seguir a los caminos del Señor, tú te estás alejando. Pero ¿cómo va a ser que después de tú conocer la verdad, tú ahora te conviertes en un apóstata? Porque la iglesia, tú te puedes convertir en un apóstata aún estando dentro de la iglesia, entre comillas, la iglesia. Porque si te está mostrando una religión o un camino que no es trazado por las Sagradas Escrituras, entonces tú me estás convirtiendo a mí en un apóstata. Entonces tenemos que leer la Biblia, porque el Señor dice que vendrán falsos profetas que inclusive engañarán aún a los escogidos. Eso es lo sutil que es el enemigo, porque el enemigo conoce más Biblia que nosotros, ¿o no? No utilizó la Biblia para atacar, para atentar al Señor. Y si utilizó la Biblia para atacar al Señor, ¿no lo va a hacer con nosotros? Claro que lo va a hacer. Nosotros tenemos que conocer Biblia. Gloria al Señor. Escuchen esto. El hombre, por su propia fuerza y su propio sacrificio, nunca podría ser partícipe del lugar santísimo. Para eso hacía falta un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto, ¿quién fue? Jesucristo. Ok, la sangre del sacrificio era derramada sobre los cuernos del altar. Para eso era necesario un sacrificio y un sacerdote que lo realizara. En otras palabras, la persona que iba a ofrecer su sacrificio en el altar del bronce, ella misma no podía matar al animal y coger su sangre y derramarla en los 4 cuernos y poner la ofrenda ahí que sea quemada. Sino que era el sacerdote el que estaba, tenía de parte de Dios, tenía Dios esta autoridad para él hacer esas cosas. Amén. Y era entonces el sumo sacerdote el que le tocaba entrar hacia el más lejano, allá en la parte occidental, donde se encontraba el lugar santísimo. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos hablando sobre el altar de bronce, Éxodo capítulo 27, versículo 1 en adelante. Ok, Hebreos 4:14 al 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Imagínense esto. Fue tentado en todo, ¿ok? Según nuestra semejanza, pero él no pecó. Por lo tanto, él tenía de parte de Dios esa autoridad para morir en la cruz del Calvario. Y no solamente morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, sino poder resucitar de entre los muertos. Porque en él no había pecado. A él el infierno no podía retenerlo a él. Porque en él no había pecado. Él pudo resucitar de entre los muertos y Dios le levantó entre los muertos. Porque Jesucristo, semejante a nosotros, hombre de carne y hueso, pero 100% Dios, 100% hombre. Va a la cruz del Calvario como un cordero inmolado, muere en la cruz. Al resucitar, resucita con un cuerpo glorificado. Amén. Y su cuerpo era tan tal que cuando él se le apareció a los discípulos, él estuvo con ellos hablando y estuvo comiendo. Ahora, ¿cómo tú puedes comer y a la misma vez traspasar por las paredes? ¿Quién puede hacer eso? Solamente lo puede hacer Dios. De toda esta gente grande que andan por ahí, que se dicen que son de que los super ungidos de Dios y que tienen tantas cosas y que la gente lo están endiosando.
¿Cuántos de ellos han muerto y han resucitado por sí mismos? Ninguno han resucitado. ¿Cuántos de ellos han resucitado y se han comido un plato de pescado ahí y han traspasado una pared? Ninguno. ¿Cuántos de ellos han caminado por las aguas? Ninguno. Amén. Es que nosotros no podemos endiosar a nadie. Nosotros solamente le debemos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y tener mucho cuidado cuando alguien quiere ponérsenos a nosotros en el frente y declarársenos a nosotros como que ellos tienen la gran, poderosa unción, que nosotros le merecemos darle a ellos reverencia. Yo rehuso eso. Yo sería como un Mardoqueo. Cuando le pasaba a Amán por el frente, que quería que Amán quería que Mardoqueo le diera reverencia, y Mardoqueo rehusaba. Dice, no vale honra solamente a Jehová. Y se mantuvo así. ¿Y qué hizo Dios? Que Dios lo honró y lo vistieron a él de ropas reales, de ropa de lino. Amén. Nosotros tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, no a nadie más. Tenemos el sacerdote ahora. Miren esto. El holocausto, porque eran varios sacrificios que yo hablé anteriormente, varios sacrificios que se hacían en el altar del holocausto. El holocausto, esta era quemada enteramente sobre el altar. ¿Ok? El perfume que subía de la misma era para Dios un olor grato. El animal era totalmente quemado. Quemado. ¿Ok? Estaba la ofrenda vegetal. Aquí no había derramamiento de sangre. La flor de harina tipifica la humanidad impecable y sus sobresalientes cualidades, ¿ok? Morales. El aceite nos habla del Espíritu Santo, ¿ok? El incienso nos habla de la fragancia de Dios. O sea, que había ofrendas también vegetales que se hacían delante de Dios. Estaba la ofrenda de paz, era de olor grato para Dios. La sangre, la grosura y los riñones de la víctima eran puestos sobre el altar como vianda de ofrenda encendida para Jehová. Estaba la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda no era de olor grato. La ofrenda por el pecado se caracterizaba porque el becerro ofrecido era quemado enteramente fuera del campamento de Israel, luego de ofrecer a Dios sobre el altar la sangre y la grosura. En otras palabras, nosotros vemos que eran diferentes clases hay que leer el libro de Levítico. Es una clase totalmente por sí sola, porque hay un sinnúmero de sacrificios que ellos hacían. Nosotros estamos solamente familiarizados con la ofrenda por el pecado y el día de la expiación, donde se expiaba el pecado del pueblo completo de Israel. Y cuando la persona, por ejemplo, si estaban como en enemistad con un hermano o alguien y habían ofendido, entonces tenían que presentar también una ofrenda y ser quemado, y este sacrificio tenía que ser presentado delante de Dios. O sea, que ahí se derramaba en esa altar del holocausto. Era sangre pura. Eso era sangre y muerte. Entonces, la muerte, en la Biblia cuando habla de la muerte, no todo el tiempo significa como que yo me he muerto, sino que simboliza también la muerte como separación de Dios. Hay una muerte. Cuando una persona peca, ofende a Dios, un pecado de esto que nosotros sabemos que pueden ofender a Dios, hay una muerte, hay una separación de Dios. Cuando en la muerte segunda, cuando está hablando de la muerte segunda, hay una separación eternamente de Dios. Imagínese usted, después de uno disfrutar de la presencia del Señor, ¿cómo se siente uno cuando uno no tiene esa comunión con Dios? ¿Cómo se siente usted? Yo sé cómo yo me siento. Cuando yo sé que si yo he ofendido a Dios, yo no siento la presencia del Señor, yo me siento fatal. Es como que nada te sabe, tú te sientes como que nada te satisface, que tú no quieres saber de nadie, tú estás así mismo. Andan las personas que andan sin Dios, andan vivos, pero están muertos. ¿Muertos en qué? En sus delitos y pecados, porque sus pecados no están siendo ¿qué? Expiados, están bajo la ira de Dios. Por eso es tan importante que nosotros presentemos a Jesucristo como el Salvador. Y nosotros reconocer que esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros, que Dios le pueda dar a ellos esa gracia de que sus pecados puedan ser perdonados. Porque cuando los pecados de uno no están siendo perdonados, no están siendo expiados, ¿qué es lo que hay? Una acumulación de juicio. Y las personas se pueden enfermar, le pueden pasar tantas cosas a la persona cuando están separadas de Dios. Las personas piensan que cuando ellos tienen bienes materiales y que tienen grandes herencias y que tienen fama y que tienen todas estas cosas, ya se piensan que están acabando. No, lo que pasa es que el mundo
pone el énfasis en lo material. Y el cristianismo está dejándose regir por las mismas reglas del mundo, en donde si tú tienes mucho que ofrecer, tú vales más, o como que tú estás más bendecido para con Dios. ¿Quién ha dicho eso? Eso no está en la Biblia. Y sabemos que Dios nos bendice, porque Dios bendice. Dios bendice al dador alegre. Dios es un Dios de bendición y Dios nos bendice. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento que cuando se levanta la iglesia cristiana, la bendición de ellos era la persecución. Y ellos se gozaban de morir en el circo romano. Morían ellos cantando alabanza al Señor y el león haciéndolo trizas a ellos. Porque ellos se consideraban privilegiados de poder sufrir la causa de Cristo. El mismo apóstol Pedro dijo: yo no soy digno de que me sacrifiquen como sacrificaron al Señor. Sacrifíquenme a boca abajo. Imagínense eso. Diga, hermana Jenny, gloria al Señor. La iglesia primitiva realmente tenía, los mártires, ¿no? Tenían realmente esa revelación de la gracia de Dios en su totalidad. Hoy en día pienso que tal vez se han enmascarado o ha bajado, como usted dice ahí, en el ámbito de la prosperidad, y de que la gente piensa que Dios está enamorado con uno solamente por las cosas materiales que recibimos de Él, y eso no es, porque Dios nos tiene que santificar. Ese es el proceso. Después de la santificación viene la salvación, viene la santificación, y en la santificación tiene que haber muerte de la voluntad humana, muerte de la voluntad pecaminosa de nosotros. Entonces Dios va a utilizar diferentes procesos, y dice que no estemos sorprendidos cuando pasemos por diferentes aflicciones. Y el Señor Jesucristo, yo no veo en la palabra que ninguno de los apóstoles nos esté diciendo que nuestro culto aquí en la tierra va a ser el ser prosperado. Correcto, porque eso sí. es irreal. Eso no va con la fe. No aparece. Para que la disfrutemos. Pero Dios se importa más de nuestro corazón. ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Qué es lo que Él va a producir en nosotros? No solamente el corazón, sino que nosotros testifiquemos de Él. Sí, de Él. Y hablemos de Él. Sí, porque nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos partícipes de la vida eterna. No tenemos que esperar morir para empezar a disfrutar de la vida eterna. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, ya nosotros empezamos a disfrutar de eso, porque nosotros tenemos los beneficios. Amén. Tenemos la presencia de Dios. Sí, señor. ¿Qué cosa más valiosa hay que la presencia de Dios? Así es. Que usted se pueda pasar un tiempo de oración y usted está ahí metido en la presencia, y usted sabe que está en la misma presencia del Señor, y usted está escuchando, siente esa paz, esa tranquilidad con Dios, y usted se siente bien y se siente seguro, el temor se le va, el temor desaparece, el miedo, la preocupación por el mañana, la preocupación por la finanza del mañana, la preocupación por mi salud, la preocupación por mis hijos. Cuando usted se mete en la presencia del Señor, eso desaparece. Usted solo presenta al Señor todas esas preocupaciones, pues cada uno de nosotros tenemos preocupaciones por nuestros hijos, tenemos preocupaciones por nuestra finanza, tenemos preocupaciones por nuestra salud. Pero usted en la presencia del Señor dice: Señor, esto es lo mejor que hay para mí. Ya voy contigo. Yo no cambiaría esto por nada ni por nadie. Así que usted se mete en esa presencia de Dios, que usted sabe que está en la misma presencia de Dios. Todos esos temores y todas esas cosas que como que nos acorralan a nosotros, y que el enemigo, a través de fortalezas mentales y en nuestro corazón, busca como entronarse para robarnos a nosotros la comunión con Dios. No se deje engañar, no nos dejemos engañar, porque el enemigo te puede montar una fortaleza mental de preocupación, de temor, de miedo, para que tú no seas efectiva o efectivo para las cosas de Dios, para que tú no ores, no te llenes de paz y no hagas las cosas que meritan. Porque nosotros pensamos, bueno, nosotros nos dedicamos al trabajo, y el trabajo secular es importante porque de él dependemos para pagar los biles, la renta, y es importante. Pero después de todo, eso es importante, pero lo importante es la presencia del Señor. Antes de uno salir para el trabajo, dele a Dios 15, 20 minutos. Dile al Señor: tú eres primero, tengo que trabajar, pero dame 15 minutos de oración aquí, o 20 o media hora.
para que Dios nos guarde y nos proteja. Siga, hermano Eduardo, que se te olvide. Una de las bendiciones, como decimos, que Dios nos otorga cuando estamos haciendo dentro de su voluntad, es que esa venda que no nos permitía ver se cae. Entonces podemos gozarnos. Lo que pasa es que cuando uno ve, uno se goza más. Cuando tú estás cegado, uno puede, tú te gozas medio, ¿no? Pero cuando se cae esa venda, tú ahí empezás a gozarte. Cuando se cae el velo, se cae el velo. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, y yo lo hablé esto la semana pasada, que mientras Él estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario, ellos estaban sacrificando el Cordero Pascual. Y que inclusive dijeron, Jesucristo, el Cordero Pascual, al 10 día del mes creo que era, y 4 días después tenían ellos como que el Cordero Pascual era como separado como por 4 días. O sea, al día 14 ellos ofrecían este Cordero, el Cordero Pascual, unas regulaciones que Dios le dio. Jesucristo entró a Jerusalén 4 días antes de ser sacrificado, y nosotros estamos viendo que Jesucristo cumplió todos los requisitos del Cordero Pascual. Ahí hay cosas que leer que para dar la información un poquitico más correcta en cuanto al asunto, pero vemos que todos los requisitos del Cordero Pascual Él lo cumplió, todos los requisitos. No es un requisito que no haya cumplido. Cumplió todos los requisitos como sacerdote nuestro, como nuestro sumo sacerdote. La ventaja que tenemos nosotros en Cristo no se puede ni comparar al sacerdote humano, porque el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, tenía que lavarse la mano y lavarse los pies. Ustedes se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo también le lavó los pies a los discípulos. Dijo, si yo no le lavo los pies, usted no va a poder ser partícipe de esto. Y Pedro dijo, no, Señor, nunca haga tal cosa. Y él dijo, si yo no lo hago, tú no vas a poder ser partícipe de estas cosas. Tú posiblemente no lo entiendas ahora, pero luego lo entenderás. Algo así. Nosotros vemos que Él cumplió todos los requisitos habido y por haber dentro de este tabernáculo. Cuando a Él lo estaban sacrificando, ustedes se acuerdan que en el costado lo clavaron de un lado y cayó ¿qué? Agua y sangre cayó, ¿vale? ¿Dónde se encuentra? Esto se encuentra por aquí. Cayó agua y sangre. Entonces, cayó agua y sangre, ya sabemos que cayó agua y sangre. Simbolizando que se ve la fuente de bronce. Tenían que lavarse, ¿vale? Agua. Tenían que ser sacrificados en el altar del holocausto. Entonces todo esto Él lo está cumpliendo, porque Él es nuestro Cordero Pascual y Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él no entró con sangre ajena, como dice el libro de los Hebreos, que tenían que entrar con sangre de un cordero. Mas sin embargo Él entró con su propia sangre. Va a la cruz del Calvario, Él mismo dice, nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a quitar. A Él no lo subieron al altar del holocausto, Él mismo se subió. Él mismo se subió. Miren, en el libro de Primera de Reyes, si no me equivoco, Primera de Reyes capítulo 1, versículo 50, por esos lados por ahí, sucede que, ustedes se acuerdan de Adonías. Adonías era un hijo de David que quería usurpar el trono, y el trono le pertenecía a ¿quién? Era Salomón. Mas sin embargo, Adonías quería usurpar el trono y él ya estaba preparando sus propios ejércitos y haciendo todas sus cosas porque él quería usurpar el trono. Pero Betsabé, la madre de Salomón, le dice a David, pero no era Salomón quien iba a heredar el trono. Entonces, ¿cómo es que Adonías anda por ahí diciendo que él es rey ahora? Entonces, cuando David se entera de estas cosas, hace que Salomón sea coronado rey. No, buscaron a Natán, al profeta Natán, unos cuantos más, y lo ordenaron a él como rey, a Salomón. Adonías, al enterarse que Salomón ahora es rey y que todo el mundo lo está proclamando rey, va y se agarra de los cuernos del altar, porque él quería salvar su vida. Ahora todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué él va y se agarra de los cuernos del altar? Porque en el cuerno del altar a veces eran amarrados los sacrificios y también se derramaba la sangre cuando iban a ser sacrificados. Él posiblemente pensó que iba a encontrarse, dijo que para que él no quería morir y se lo dijo a Salomón para que no le diesen muerte, algo así, ¿no? Pero Salomón dijo, bueno, si él es una persona justa, entonces él no va a morir. Y lo cierto es que Salomón le perdonó a él la vida y lo dejó ir.
Pero el hombre fue y se agarró. O sea, una tipología o lo que simboliza este altar, que el altar vendría siendo como la misericordia de Dios, man. Es la misericordia de Dios sobre nosotros, sobre nuestros pecados, al igual que el sacrificio de la cruz. Adonías luego siguió con su situación y le dieron muerte. Salomón le dio muerte porque Adonías ahora quería la mujer, creo que era la Sulamita, quería una de sus mujeres, y él dijo: lo único que falta a él es que le demos el trono. Betsabé le dijo a Salomón: ¿por qué no le daba a esta mujer, la Sulamita, como su esposa a Adonías? Y Salomón dijo: lo único que le falta es que yo le dé el trono. Lo voy a matar, le voy a dar pico, porque Dios me mandó a mí aquí para que yo reine. Entonces que asumió la responsabilidad, y al fin y al cabo, aunque se agarró de los cuernos del altar, como quiera recibió la muerte. Joab, que fue otro rey, también le iban a dar muerte a Joab, porque Joab había dado muerte a Abner y a unos cuantos más de los generales de David en tiempo de paz, y derramó sangre. Y David, antes de morir, le dijo a Salomón: asegúrate de que a Joab, correcto, me le dé ahí, correcto. Entonces, ¿qué hizo? Fue a Joab y se agarró, también fue para el altar del sacrificio. Pero Salomón le dijo: dele en pico. Entonces, nosotros vemos que en el altar de bronce, bendecimos el nombre del Señor, podríamos decir que está la misericordia de Dios. Dios se va a juntar con el pecador. Dios está en el lugar santísimo, donde se le manifestaba a quién, al sumo sacerdote solamente. Pero en el altar del holocausto, Dios está a la misma puerta. Está a la puerta del altar del holocausto. Por eso fue que Jesucristo dijo: yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, ¿verdad? Entraré con él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? El Señor está ahí a la puerta, está llamando. Él está ahí en la puerta de entrada. Él es la puerta al reino de los cielos, el lugar santísimo, es una puerta estrecha. Y la puerta estrecha se llama Jesucristo. No podemos decir que no, que hay diferentes formas. Como dicen a Oprah Winfrey, que Oprah Winfrey le ha preguntado esta pregunta a muchos de estos ministros famosos. Y ellos dicen: sí, bueno, hay muchas formas de buscarle a Dios. Digan la verdad, que hay una solamente, hay una entrada, y la entrada se llama Jesús de Nazaret, el sacrificio de la cruz. No hay otra puerta, hay una sola puerta. Oye, pero ¿por qué la gente no ve estas cosas? Nosotros podemos verlas por la gracia del Señor. Pero hay personas que no pueden ver esto, aunque lo tienen en sus propias narices. Nosotros lo vemos porque nosotros sabemos que Jesucristo cumplió toda la tipología, color, metal, material, pieza, cada una de ellas, Él la cumplió, todos los requisitos. Él es el altar del holocausto, Él es la fuente de bronce. ¿Por qué? Porque Él nos limpia con la palabra, nos limpia con su palabra. Él nos limpia con su presencia. Inclusive que la fuente de bronce, yo no voy a hablar de la fuente de bronce, pero ya la mencioné. La fuente de bronce también, el bronce que es juicio. También nosotros, ahora que estamos limpios en Cristo Jesús, tenemos que tener cuidado cómo nosotros andamos. Porque nosotros somos ahora reyes y sacerdotes, y nosotros estamos limpios por la presencia del Espíritu Santo de Dios, para nosotros ministrarle a Dios en el lugar santísimo y ofrecerle a Dios adoración y alabanza al Señor. Nosotros ya no podemos ser hipócritas. Tenemos que venir delante de Dios tal y tal como somos. Y reconocer que por la gracia de Dios nosotros estamos en estos caminos. Juan el Bautista dijo, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? El altar de bronce nos habla de la expiación del sacrificio de Jesucristo, quien fue ofrecido como un cordero sin mancha, sin contaminación por nuestros pecados. Lo que nosotros no podíamos lograr en nuestra propia fuerza, la gracia de Él fue mostrada para los cuatro vientos y los cuatro puntos cardinales. En la cruz de Calvario, Jesucristo, su humanidad fue expuesta a un juicio divino. En otras palabras, el juicio de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre la humanidad de Cristo, para que nosotros no fuésemos juzgados y no viniésemos nosotros al juicio eterno. Bendecimos el nombre del Señor. Hay muchas personas que van a tener que darle cuenta a Dios, porque nosotros vemos todas estas cosas y podemos apreciar lo que vemos, pero en el mundo invisible nosotros no sabemos lo que está pasando. Sabemos por lo que dice la Biblia y creemos lo que la Biblia dice, que va a venir un juicio para condenación y que van a haber dos resurrecciones, una resurrección
¿verdad? Y va a venir una resurrección para la condenación. Entonces, que hay cosas que nosotros decimos, bueno, eso es tal. Hay muchas personas que piensan como que estos son cuentos de hadas. Pero es que es imposible que sea un cuento de hadas cuando hay, a través de la historia de miles de años, seguimos hablando esto. Y la Biblia todavía sigue diciendo esto. No, y está todo comprobado ya. Correcto, la Biblia se confirma a través de las profecías. No hay una profecía que la Biblia no haya cumplido. Hay profecías que todavía están por cumplirse, pero cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura y la vemos con la luz del Espíritu Santo de Dios, nosotros entendemos que, oye, está bien, este libro no es cualquier otro libro, esta es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y en el oro. Entonces Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Ok? El holocausto tenía que ser ofrecido a cenizas. El Señor fue triturado, molido por nuestros pecados. Bendecimos el nombre del Señor. Pienso que ahí lo podemos dejar por hoy. Gloria al Señor. Así que yo voy a hacer una oración y ahí cerramos. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad nuevamente, Señor, de compartir esta enseñanza, Señor, sobre el altar de bronce. Te damos, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Le damos gracias.